beatificado por el Papa Juan Pablo VI en 1975 y el 11 de octubre de 1992, canonizado por el Papa Juan Pablo II. San Ezequiel Moreno es considerado como el especial intercesor ante Dios por los enfermos del cáncer y uno de los más grandes apóstoles de la evangelización de América. Dios elige a los humildes para hacer cosas grandes. Y humildes fueron los orígenes del que había de ser restaurador de los agustinos coletos en Colombia. Promotor de 3 circunscripciones misioneras en esa misma nación. Obispo de Pasto y defensor de la Iglesia en su enfrentamiento con el liberalismo en los últimos años del siglo XIX y primeros del siglo XX. Como hijo del pueblo, su niñez y adolescencia carecen de historia. Apenas hay en ellas lances dignos de ser recordados. Sus padres, Félix Moreno y Josefina Díaz, eran de extracción humilde y de religiosidad inmaculada. Su padre, un modesto sastre, era conocido por su piedad. Ezequiel, el tercero de sus 6 hijos, asistió a la escuela pública, formó parte de la capilla de música del pueblo y sirvió a las monjas dominicas de monaguillo y sacristán. De 1861 a 1864, cursó latinidad con intención de ingresar en el noviciado misionero que los agustinos recoletos tenían en el vecino pueblo de Monteagudo, donde ya se encontraba su hermano Eustaquio. El 21 de septiembre de 1864, tomó el hábito religioso y el año siguiente pronunció los votos y el juramento de pasar a los misioneros de Filipinas. Entre 1864 y 1871, completó su formación teológica y espiritual en los seminarios de la orden. El 2 de julio de 1871, a los 23 años de edad, recibió la ordenación sacerdotal en Manila. De 1872 a 1885, ejerció el ministerio sacerdotal en varias islas de Filipinas: Palawan, Mindoro y Luzón. Sus ocupaciones fueron las ordinarias de un párroco de la época: misa diaria, catequesis infantil, homilía dominical, atención a los enfermos, dirección de asociaciones católicas, entre otras. Las catequesis, los enfermos y las correrías misionales por los campos de sus parroquias ocupaban su tiempo. En Palawan y Mindoro entró en relación con los infieles que todavía abundaban en amplias zonas de su geografía. Y en todas partes hacía frecuentes visitas a los cristianos diseminados por los campos, ríos y sementeras, y desprovistos de servicios civiles y religiosos. En 1885 volvió a España como prior del noviciado de Monteagudo
En él vivió 3 años dedicado a la formación de futuros misioneros. En sus pláticas a la comunidad, torna una y otra vez sobre el culto litúrgico, las devociones populares, el aseo del templo y de los ornamentos sagrados, las ceremonias y el espíritu que debe nutrirlas. Privilegia a la oración mental y al oficio divino, pero de vez en cuando siente la necesidad de asociarse al pueblo y cantar con él las alabanzas del Señor. Saboreaba particularmente la honra santa del Jueves Santo, las primeras comuniones, las celebraciones de mayo y junio y otras funciones en honor del Sagrado Corazón y de la Virgen. Su segunda preocupación fue la observancia regular. A ejemplo de San Pablo, veía en la ley un pedagogo insustituible que señala al alma el camino que conduce a Cristo, la libra de falsos espejismos y le ahorra multitud de idas y venidas. Las constituciones, el ceremonial, el ritual, cualquier orden o precepto de los superiores suscitaban en su corazón reverencia y acatamiento, y como superior se sentía obligado a transmitir a sus súbditos esos mismos sentimientos. En estos años, la comunidad era el centro de su vida, pero nunca la quiso aislada del mundo circunstante. Prestaba gustoso sus servicios a los párrocos vecinos, atendía a las comunidades religiosas de la comarca y en momentos de penuria se volcaba en ayuda de los necesitados. Durante la carestía de 1887, llegó a socorrer diariamente a unos 400 menesterosos. De ordinario, eran más de 300 los menesterosos que se acercaban diariamente a la puerta del convento en demanda de una comida regular. A finales del 1888, Ezequiel cruza el océano con rumbo a Colombia, donde residirá hasta principios del 1906, en que la enfermedad le obligó a tornar a su patria. Este viaje divide su vida en 2 grandes secciones. La primera, según queda apuntado, se asemeja a la de tantos religiosos y párrocos de la época. En la segunda, adquiere relieve público y se convierte en símbolo de una causa. Actúa en ambientes más complejos y desempeña funciones más delicadas. Hasta 1894 reside en Santa Fe de Bogotá, ocupado en la restauración de la antigua provincia Agustino Recoleta de Colombia, reducida entonces a un minúsculo grupo de religiosos exclaustrados, dispersos por parroquias y capellanías y ayunos de espíritu corporativo. Simultáneamente, desarrolla una intensa actividad apostólica y promueve la restauración de las misiones de Casanare, en decadencia desde los días de la independencia y casi desamparadas durante los últimos 5 lustros. En 1893, la Santa Sede creaba el Vicariato Apostólico de Casanare y confiaba su administración al padre Ezequiel, a quien elevaba
a la dignidad episcopal. Casanare se convertía así en el primer vicariato apostólico de Colombia y abría una nueva época en la historia de sus misiones. Su permanencia en Casanare no llegó a 2 años y durante varios meses se vio entorpecida por la guerra civil y los rumores de su traslado a la silla de Pasto. Sin embargo, recorrió todo su territorio y confeccionó un buen programa pastoral. Distribuyó a sus 16 misioneros en 4 puntos: Arauca al norte, Támara en el centro, Arocué al sur y Llámeza al oeste. Impulsó la catequesis y se interesó por los infieles guaíbos y sálivas, para cuyos hijos preparó sendos orfanatos. Organizó asociaciones católicas y, sobre todo, se empeñó en que la palabra de Dios volviera a resonar con regularidad en aquellos inmensos parajes. El 2 de diciembre de 1895 fue preconizado obispo de Pasto, pero hasta junio del año siguiente no pudo trasladarse a su destino. Fue un pastor vigilante, consciente de sus responsabilidades y atento a las necesidades de sus ovejas, a las que supo alimentar con doctrina segura y abundante. Sus circulares, pastorales y opúsculos doctrinales, transparentes y transidos de fervor, eran buscados dentro y fuera de su diócesis, porque afrontaban los temas más candentes de cada momento y proponían una doctrina inspirada en los valores perennes del Evangelio. Su enfrentamiento con el liberalismo no es más que una simple manifestación de su celo pastoral. Veía en él un cuerpo de ideas y procedimientos contrarios al cristianismo y una voluntad explícita de desterrar a Cristo de la sociedad y de las almas. Sus ideas proceden de las encíclicas de Pío IX y León XIII, que conocía a la perfección, del magisterio de otros obispos y de prestigiosos moralistas, canonistas y tratadistas religiosos de la época. Pero la educación recibida, la tradición antirreligiosa del liberalismo colombiano y la virulencia antieclesiástica del gobierno de Ecuador, contiguo y en estrecha comunicación con su diócesis, le inclinaron a interpretar las orientaciones romanas en sentido restrictivo. Siguió de cerca la formación de sus seminaristas y envió a 2 de ellos a ampliar estudios en Roma. Con el clero, tanto secular como regular, estuvo siempre en buenas relaciones. No admitía acusación alguna contra sus sacerdotes que no estuviera sufragada por 2 o más testigos. San Ezequiel no fue mártir en sentido estricto, pero sufrió penas y dolores de auténtico mártir. Su vida entera resuma privaciones, sufrimientos, dolores físicos y morales, y sus últimos meses fueron un martirio prolongado. A finales de junio de 1905, advierte la presencia de unas llagas malignas en la nariz. Se siente débil, con la cabeza cargada y molestias en la boca. Pero durante meses conduce la vida de siempre. Se levanta a la misma hora, despacha los asuntos ordinarios
y hasta piensa en la erección de una prefectura apostólica en Tumaco. A finales de octubre recibe con la máxima serenidad la confirmación de que el origen de todos sus males es un cáncer maligno. Me he puesto en las manos de Dios. Él hará su santa voluntad. El clero de la diócesis no compartió su indiferencia y le ordenó viajar a Barcelona, donde se esperaba que un célebre cirujano pudiera operarlo con éxito. Él acata la voluntad del clero y el 18 de diciembre sale rumbo a Barcelona. Iba postrado, sin apetito y con dolores continuos. Sin embargo, no se le escapaba un lamento y tiene ánimos para ir a despedirse de la Virgen de las Lajas, ordenar a un diácono en el camino y celebrar misa todos los días. El 10 de febrero llega a Madrid, pero tan desmejorado que los religiosos de su orden no le permitieron seguir a Barcelona. El 14 entraba en el quirófano de la Clínica del Rosario, donde durante 3 horas soportó horribles torturas con heroísmo de santo y bienaventurado, sin una queja, sin un movimiento de protesta. Le extirparon las tumoraciones de las 2 fosas nasales, el vómer y el hueso etmioides, todo lo cual exigió la resección completa de la nariz. Luego le rasparon el velo del paladar, el cielo de la boca y otros tejidos cancerosos. Varios de estos cortes y raspamientos los soportó en estado de plena conciencia, porque la situación especial de su lesión aconsejó la suspensión de la anestesia. Las mismas muestras de fortaleza dio en una segunda operación a que fue sometido el día 29 de marzo, así como en las cauterizaciones, raspamientos y amputaciones de los apéndices cárnicos que periódicamente se le reproducían en la boca. Por desgracia, estos tormentos no le devolvieron la salud y ni siquiera aliviaron sus dolores. Consciente de la proximidad de su fin, el 31 de mayo decide abandonar Madrid y viaja a Monteagudo para rendir su alma al Creador al lado de su amada Virgen del Camino. Voy a morirme al lado de mi madre. El 19 de agosto, tras ajustarse él mismo las ropas de la cama y con la mirada fija en el crucifijo, exhalaba su último suspiro. El halo de santidad que le había rodeado de vivo creció con su muerte. En 1910, la autoridad diocesana abría en Pasto el proceso informativo sobre su vida y virtudes, que, tras más de 60 años de estudio, habrían de conducir a su beatificación el 1 de noviembre de 1975 y a su canonización el 11 de octubre de 1992. Su día se venera en la iglesia del convento de Monteagudo. Te damos gracias,
Padre y Señor nuestro, porque has querido darnos en San Ezequiel Moreno un acabado modelo de fidelidad al Evangelio, un perfecto y ardiente operario de su viña y un pastor según el corazón de tu Hijo. Te pedimos por su intercesión, nos concedas vivir con alegría nuestro testimonio cristiano e imitar sobre todo su ardiente amor por ti y su plena disponibilidad al servicio de la Iglesia y de los hombres. Amén.